había experimentado la gracia de Dios era el apóstol Pedro. Y por eso él le da este título a nuestro Dios, el Dios de toda gracia. ¿Cuáles son esos hechos de la gracia? El primer hecho de la gracia, un paso adelante, hermano. Aquí está. Yo le llamo al primer hecho de la gracia la salvación. La salvación. Mire lo que dice Pedro. Estamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El primer hecho de la gracia que menciona Pedro es que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire, cada uno de los que estamos aquí, que hemos experimentado la salvación, ha sido la gracia de Dios la que nos alcanzó. Hay gente que piensa, yo fui salvo porque yo busqué a Dios. No, de ninguna manera. No se equivoque. La gracia de Dios es como un brazo poderoso, grande, que se ha extendido para alcanzarlo a usted y sacarlo de donde se encontraba y salvarlo y perdonarle y anotar su nombre en el libro de la vida. Eso es lo que está mencionando el apóstol Pedro aquí. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Dónde estaría usted si la gracia de Dios no le hubiera alcanzado? ¿Sabe dónde estaría? Yo creo que algunos de los que estamos aquí ya estaríamos ardiendo en el infierno. Ya estaríamos en el mismo infierno. Pero ha sido la gracia de Dios la que nos llamó, la que nos alcanzó, la que nos sacó de la misma condenación donde nos encontrábamos. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Por la salvación de mi alma. Mire, yo ni sabía lo que estaba sucediendo, pero la gracia de Dios estaba trabajando mucho antes en mi favor, mucho antes de que yo naciera. Mi papá y mi mamá se casaron no siendo cristianos. Mi mamá había visitado una iglesia bautista como esta cuando era joven. Se casó con mi papá. Mi papá era inconverso, católico. Él se decía católico. Católico, buen católico, borracho. Buen católico y viviendo de acuerdo a su propio criterio, no importándole otra cosa. Mi mamá, que ya había visitado la iglesia, encontró un día al pastor y le dijo al pastor: pastor, por favor, si pudiera visitarnos. Mire, estamos teniendo algunos problemitas, mi esposo y yo. ¿Pudiera visitarnos? El pastor le dijo: sí, cómo no, yo voy a visitarles. Y de ahí cada semana iba el pastor a la casa de mis padres. Cada semana llegaba con mi papá y le decía a don Gilberto, así se llamaba mi papá: le invito a la iglesia. Don Gilberto, permítame explicarle de la palabra de Dios. Don Gilberto, mire, estamos orando por usted. Dice mi papá, él me lo contó varias veces. Ya ese pastor me tenía acatarrado. Yo ya no quería nada con ese pastor. Cuando yo lo veía que llegaba, yo me salía por la puerta de atrás. Ya no quería encontrármelo. Ya no quería hablar con él. Porque ahí estaba ese pastor duro y dale, insistiendo en que yo fuera a la iglesia, en que yo escuchara de la palabra de Dios. Yo no quería nada. Yo le decía a él: yo tengo mi religión, yo tengo mi iglesia, yo tengo mis imágenes, yo soy católico. Al fin, un día, ya dándose cuenta el pastor de que mi papá lo observaba y se escapaba por otro lado, un día llegó a la hora en que menos pensaba mi papá que iba a llegar el pastor. Él iba saliendo para el trabajo y ahí se lo encontró en la puerta. El pastor le dice a mi papá:
don Gilberto, vengo a invitarlo a la iglesia. Y le prometo, le dijo él, que si usted nos acompaña hoy a la iglesia, estamos teniendo una campaña evangelística, le dijo el pastor a mi papá. Por supuesto, mi papá ni sabía que era eso. Pero le dijo, estamos teniendo una campaña evangelística. Yo le prometo que si usted nos visita hoy, aunque sea nada más una vez, jamás le vuelvo a visitar. Mi papá dijo, bueno, me parece buena la oferta. La acepto. Hoy voy a ir. El pastor le dijo, está bien, empezamos a las 7 de la noche. Ahí voy a estar, le dijo mi papá. Se fue a trabajar. Regresó del trabajo. Mi papá le dijo a mi mamá, arréglate, vamos a salir. Mi mamá había escuchado. Ella sabía. Ella ya casi estaba lista. Se preparó rápidamente. Salieron. Mi mamá le preguntó a mi papá, ¿a dónde vamos? Mi papá le dijo, al cine. Mi mamá le dijo, ¿al cine? Yo escuché cuando tú le dijiste al pastor que ibas a ir a la iglesia. Mi papá le dijo, no, yo nada más le dije al pastor para quitármelo de encima, ya no lo aguanto. Mi mamá le dijo, no, tú le prometiste que íbamos a ir a la iglesia y vamos a ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Mi papá le dijo, no. Ahí empezaron una discusión. Mi papá dice, para calmar la discusión, le dije a tu mamá, está bien, vamos a la iglesia, pero nada más una vez, jamás vuelvo a pararme. Ese día llegaron a la iglesia. El pastor predicó. Yo no sé cuánto tiempo hacía que ese pastor estaba orando por la salvación de mi papá. Pero yo estoy seguro que fueron semanas y no es que meses, orando. Llegó ese día mi papá. Se predicó la palabra de Dios. Mi papá escuchó atentamente. Jamás había escuchado algo semejante. Se hizo la invitación. Él fue uno de los primeros que pasó al frente para recibir a Cristo como su Salvador personal. Aceptó a Cristo. ¿Y qué cambio se operó en la vida de mi papá? El pastor de ahí en adelante se encargó de visitarlo no solamente cada semana, diariamente. Ahí estaba el pastor. Hermano Gilberto, ya vine, necesito que me acompañe a hacer unas visitas. Hermano Gilberto, ya vine para que estudiemos un poquito la Biblia. Hermano Gilberto, ya vine para que oremos. Y mire, mi papá empezó a crecer en su vida espiritual y se formó convicciones bíblicas que hasta el día de su muerte quedaron arraigadas profundamente en su corazón. Dígame si eso no era la gracia de Dios preocupándose no solamente por él, sino por mí y mis hermanos. ¿Qué hubiera sido si mi papá no se hubiera convertido, no hubiera aceptado a Cristo? ¿Qué hubiera pasado si mi papá no va a esa reunión y el pastor no se le pega y le empieza a enseñar la palabra de Dios? Lo más seguro es que yo no estaría aquí predicando. Pero fue la gracia de Dios que estaba viendo más adelante. Y fue esa gracia de Dios que me alcanzó y me salvó a mí. Yo ya no voy a ir al infierno y yo no tuve que vivir la vida que tuvo que vivir mi papá en esos primeros años de su vida. Yo he sido bendecido por la gracia de Dios. A lo mejor yo sería un borracho, a lo mejor yo estaría en la cárcel, a lo mejor yo estaría en un hospital o a lo mejor yo estaría muerto. ¿Se da cuenta de que es la gracia de Dios la que ha permitido que usted tenga vida hasta este momento? Y si usted ya es salvo, ¡qué bendición! Fue la gracia de Dios la que lo alcanzó, la que hizo todos los preparativos para que usted un día conociera a Cristo como su Salvador personal. Dele gracias a Dios por esa maravillosa gracia. Eso es lo que está mencionando el apóstol Pedro aquí. La gracia de Dios nos llamó, dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. A propósito, le pregunto esta mañana,
¿Está usted 100% seguro de que cuando muera va a la presencia de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana pueden decir, pastor, yo estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios? La gracia de Dios me llamó, me alcanzó. A ver, levante la mano, levante la mano, levante la mano. Qué bendición, mire, la gran mayoría de los que estamos aquí. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esa bendición? Yo no me canso de darle gracias a Dios. A los 8 años yo acepté a Cristo. Mi papá me presentó el Evangelio y yo acepté a Cristo. A la edad de 8 años yo me bauticé. Y yo recuerdo cuando me bauticé, ahí estaba mi papá y mi mamá fuera del bautisterio llorando de gozo, de gratitud al Señor, porque otro de sus hijos había aceptado a Cristo y estaba obedeciendo al Señor en el bautismo. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Jamás me cansaré de agradecerle al Señor por la salvación de mi alma. Ese es el primer hecho de la gracia de Dios. Pero mire el segundo hecho de la gracia de Dios. Ahí mismo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y mire esta frase. Nótela, por favor. Dice, después que hayáis, ¿qué cosa? Padecido. La gracia de Dios, el primer hecho es la salvación. ¿Sabe cuál es el segundo hecho? Sufrimiento. Sufrimiento. A veces pensamos que el hecho de ser salvos, de que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, significa que no vamos a sufrir. Eso no es cierto. La palabra de Dios aquí claramente lo está diciendo. Después que hayáis padecido. ¿Sabe a quién está escribiendo Pedro esta carta? A cristianos que habían tenido que huir a causa de la persecución que se había desatado en ellos por causa de ser cristianos. No crea que la gracia de Dios es como una esfera de protección y que eso impide que usted sufra. No, qué equivocado está el cristiano que piensa de esa manera. Por eso hay un montón de cristianos que se amargan, porque empiezan a decir, ay, es que yo no pensé, mira, yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo gano almas, yo diezmo fielmente, ¿y por qué tengo problemas? Porque es la gracia de Dios. Aún en la adversidad. Mire lo que dice ahí en el capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, y mire a quiénes está escribiendo: a los expatriados. ¿Sí sabe quién es un expatriado? Una persona que ha perdido su patria, pero no que la ha perdido porque él quiere perderla, sino porque ha sido obligado a perderla. Por eso Pedro le llama aquí a estos cristianos expatriados. Y luego dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está escribiendo a cristianos judíos, personas que se habían convertido a Cristo en lo que era Judea, y habían tenido que huir a más de 1000 kilómetros de distancia para salvar la vida, y estaban viviendo casi como animales. Tenían que vivir allí fuera de las ciudades para que no fueran masacrados. A ellos está escribiendo. De hecho, toda esta primera carta y la segunda carta fue dirigida a ese tipo de cristianos, cristianos que estaban padeciendo por la causa de Cristo. Qué bendición cuando un cristiano entiende que aún en medio de la persecución, aún en medio de la oposición, aún en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, ahí está la gracia de Dios confortándonos, animándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, sosteniéndonos. ¿No es eso lo que dijo el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo número 11?
Mire, vaya por favor rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo número 11. Acuérdese, es la gracia de Dios la que permite que su pueblo sufra. Ay, pastor, pero yo no creo que eso sea correcto. ¿Por qué? Mire lo que el apóstol Pablo decía. Estamos en segunda de Corintios, capítulo número 11. Versículo número 23. Mire lo que Pablo dice. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo de todo aquello que él tuvo que sufrir. Yo le garantizo que todos los que estamos aquí, uniendo todos los sufrimientos que hemos experimentado, no le llegamos a lo que el apóstol Pablo padeció. Y yo no encuentro al apóstol Pablo quejándose, renegando, maldiciendo el nombre de Dios como algunos cristianos. Yo no encuentro al apóstol Pablo amargado. Antes, al contrario, yo lo encuentro contento, feliz, gozoso. ¿Por qué? Porque él aprendió a depender de la gracia de Dios. Mire lo que dice el capítulo número 12. Capítulo 12 de segunda de Corintios, versículo número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo estaba entendiendo por qué tenía los sufrimientos que experimentaba diariamente. Dice que él tenía un aguijón en su carne, una enfermedad, un problema físico, orgánico. Y dice que era un aguijón, era algo que lo humillaba, algo que impedía que él se enalteciese, se llenase de orgullo. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le había dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Ve cómo el sufrimiento, ve cómo el padecimiento, ve cómo la enfermedad no es lo peor que le puede pasar a usted. Hay por ahí un grupo de personas que se dicen cristianos, que se anuncian como pare de sufrir. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios dice que la gracia de Él no solamente nos da salvación, pero permite el sufrimiento. Y mire cómo lo maneja Pedro. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a padecer? Vamos a suponer que usted toda su vida tuviera que cargar con un problema moral o físico. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Nada, nada absolutamente. Pero ¿cómo somos los cristianos tan contagiados con la mentalidad del mundo? El mundo nos quiere hacer creer que si efectivamente Dios nos ama, no vamos a padecer nada. Que tenemos derechos, no tenemos ni un solo derecho. El único derecho que tenemos es arder eternamente en el infierno. Y Dios ha impedido que eso ocurra cuando permitió que su Hijo muriera en la cruz de Calvario. Dele gracias a Dios por su maravillosa
gracia. Primer hecho de la gracia, salvación. Segundo hecho de la gracia, sufrimiento. Tercer hecho de la gracia, crecimiento. La gracia de Dios permite que usted crezca, madure. Es la gracia de Dios la que hace que el cristiano se vaya desarrollando espiritualmente. Vuelva ahí a Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso dice la Biblia que nosotros no deberíamos de ofender al Espíritu de gracia. Miren Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo 10, versículo número 29. Si alguien había experimentado la gracia de Dios, era Pedro. ¿Se acuerda que Pedro hasta maldijo el nombre de Cristo? Lo negó. Después de que Cristo le había dicho: Pedro, prepárate, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué dijo Pedro? No, si es necesario ir a la muerte por tu causa, yo voy. Y luego, unas cuantas horas más adelante, estaba maldiciendo el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces hemos actuado así nosotros? Hemos negado a nuestro Salvador. Pero ha sido la gracia de Dios la que nos ha levantado nuevamente y nos dice: sigue adelante, sigue. Yo te perdono, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te fortalezco. No te desanimes, sigue adelante. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Si se da cuenta, la palabra espíritu está ahí con E mayúscula, un nombre propio. Está hablando de una persona. ¿Cuál es esa persona? El Espíritu Santo que mora en usted. El Espíritu Santo que le dice: mi hijo, arrepiéntete de tu pecado. Mi hijo, si es cierto que caíste, pero levántate, vuelve a empezar. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para sostenerte, aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para darte poder. Por eso dice el autor de Hebreos: esa carta fue escrita a cristianos, no fue escrita a inconversos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Y luego dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí sabe lo que es una afrenta, verdad? Un insulto. Después de que alguien le está extendiendo la mano para ayudarle y decirle: levántate, aquí estoy, yo quiero ayudarte. Y usted le dice: no, lárgate, no necesito tu ayuda. Eso es una afrenta. Y por eso pregunta el autor de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo no sé de usted, hermano, pero yo no quiero afrentar a mi Dios, entendiendo que Él me ha salvado, que Él me ha perdonado, que Él ha hecho todo para salvarme, perdonarme, y luego que yo le escupa en la cara, y luego que yo le diga: lárgate, no me haces falta. Qué insulto, qué infamia, qué bajeza. ¿Y cuántos cristianos viven haciendo eso? ¿Cuántos cristianos viven diciéndole al Señor: no necesito tu ayuda, no necesito tu perdón, no necesito tu poder, yo puedo solo, déjame a mí? Y caemos
y caemos y caemos. Qué perfecta ilustración de todo esto encontramos allí en el Antiguo Testamento. Vaya en su Biblia a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Los hechos de la gracia. ¿Cuáles son esos hechos? Salvación, sufrimiento y crecimiento. Esos son los hechos. Algo que ya sucedió, no algo que va a suceder. Es algo que ya sucedió. Pedro lo está relatando de esa manera. Mire cómo lo presenta aquí la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Hermano, si me ayudas a traer una silla de esas aquí arriba, por favor. Bueno, mira, ya, correcto, aquí ya me la van a pasar. Gracias. Aquí está David, siéntese ahí. Usted es el rey. Necesitamos una gran imaginación, ¿verdad? Dice la Biblia, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de quién? Saúl. De Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey anterior a David. El rey que había tratado de matar a David. Lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Quería matarlo. Ya Saúl estaba muerto. Pero dice David: ¿ha quedado a alguien de la casa de Saúl? Y luego fíjese lo que sigue diciendo: a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Aquí está Jonatán. Y si necesitábamos imaginación para pensar que este es David, mucha más imaginación necesitamos para pensar que este es Jonatán, ¿verdad? David quiere hacer misericordia a alguien por amor a Jonatán. Sigue diciendo ahí la Biblia, versículo número 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aquí está el hombre lisiado de los pies. Ven para acá, hermano, tírate en el piso. Estaba lisiado de los pies. David quiere hacer misericordia a alguien descendiente de Saúl por amor a Jonatán. Al único que le mencionan es a ese hombre lisiado de los pies. Mire lo que sigue diciendo la Biblia, versículo número 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Si usted investiga un poquito bien, ese lugar en realidad era un basurero donde vivía ese hombre lisiado de los pies. No podía vivir en otro lugar. Él no podía valerse por sí mismo. Él era un mendigo. Él era un hombre que dependía de la misericordia de los demás. No tenía nada. Aparte de eso, estaba lisiado de los pies. ¿Qué podía hacer por sí mismo? Nada. Era un inútil, un inservible, un miserable, un desdichado. Sigue diciendo la Biblia, versículo número 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, ¿cómo se llamaba? Mefiboset. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Póstrate sobre tu rostro, hermano, haz reverencia aquí delante del rey. Eso es. Así era.
Exactamente así era como se presentaban. Y fíjese lo que sigue diciendo la Biblia, versículo número 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y mire la siguiente frase, versículo número 7. Y le dijo David: no tengas temor. ¿Por qué cree que David le dijo no tengas temor? ¿Sabe por qué? Porque Mefiboset estaba temblando como una gelatina. ¿Usted qué cree que pensaría Mefiboset cuando se enteró de que David lo estaba buscando? ¿Qué cree que pensó? Me va a reconocer, me va a dar todo lo que pertenecía a mis antepasados, no, me va a regresar todas mis propiedades. ¿Usted cree que pensó eso? No, él pensó: me va a matar. Yo soy nieto de Saúl, me va a matar. Por eso es que lo primero que le dice David: no tengas temor, tranquilízate, cálmate. Y luego, mire lo que sigue diciendo, versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Puede imaginarse lo que pasó por la cabeza de Mefiboset? Él pensaba que le iban a quitar la vida, y ahora no solamente le perdonan la vida, pero le dice David: no te preocupes, te voy a regresar todo lo que era de Saúl, tu abuelo. Y no solamente eso, tú vas a comer todos los días a mi mesa, en la mesa del rey, en la casa del rey. Tú vas a comer todos los días. ¿Se imagina lo que pasó por la cabeza de Mefiboset? No tenemos que imaginarlo, léalo, versículo número 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un, ¿cómo se llamó él mismo? Un perro muerto como yo. ¿Quién soy yo?, dice Mefiboset, para que te fijes en un perro muerto como yo. Qué perfecto cuadro de la gracia de nuestro Dios. David representa a nuestro Dios. Jonatán representa a nuestro Señor Jesucristo. Mefiboset somos usted y yo, un perro muerto. ¿Qué merecemos sino el infierno? Y mire, dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Y dice la Biblia que un día vamos a comer en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame si eso no es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Mefiboset pensaba que lo iban a matar. No solamente no lo mataron, le perdonaron la vida, le regresaron todo lo que había pertenecido a sus antepasados, y ahora vivía en la casa del rey. ¿No es lo mismo de nosotros? ¿Por qué? La gracia de nuestro Dios. Ahora la pregunta importante: ¿cómo cree que vivió Mefiboset para con el rey David el resto de su vida? Si usted lee la Biblia, va a darse cuenta de que ese hombre vivió eternamente agradecido para con el rey David. Eternamente agradecido. Cuando dice la Biblia que David tuvo que dejar el trono porque su hijo Absalón se lo quería quitar y huyó, salió de Jerusalén, dice la Biblia que Mefiboset ni se rasuró, ni se bañó, ni se cambió, llorando por el rey David hasta que regresó. ¿Cómo deberíamos de vivir usted y yo para con nuestro Dios? ¿Cómo? Si ese hombre pudo ser agradecido,
Si ese hombre pudo vivir para David, usted y yo deberíamos de vivir con mucha más razón para nuestro Dios. Es la gracia de Dios, es el amor, la misericordia, la bondad de Dios la que nos hace estar aquí. No se canse de vivir para Dios, no se canse de servirlo, no se canse de agradecerle, porque es la gracia de Dios la que nos hace estar aquí. Vamos a orar, todos cierren sus ojos. Gracias, hermanos, gracias, pueden regresar a su lugar. Vamos a orar, nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque no entendemos lo bueno que tú eres, lo misericordioso, lo bondadoso. Creemos que merecemos algo. Ayúdanos a entender que no merecemos nada, Señor, que estamos aquí por tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Bendice esta invitación. Así